Muy bien, en este segundo bloque, siguiendo con el tema de tasas, ya estamos entrando en lo que es la problemática referida a la cuantificación de las mismas. Si ustedes chicos lo comparan con incluso lo que vimos en la parte de referida a los impuestos, van a ver que un poco el esquema es el mismo. ¿No? Es decir, eh, el supuesto de que siempre luego tenemos que entrar en la parte de la cuantificación, ver cómo se determinan, ¿verdad?, las bases imponibles, más allá de, o incluyendo sus alícuotas, pero no solamente sus alícuotas, sino cómo hacemos recaer el peso del servicio en los diferentes sujetos que quedan atrapados por el hecho imponible, es decir, en el ejemplo de tasas, por aquellos a los cuales se le presta dicho servicio. Por lo tanto, aquí en el marco, en este contexto, ¿no? Esta capacidad contributiva, siempre, y lo dice bien el fallo mencionado, constituye una condición, es la condición para todo tributo, pero no el fundamento de la tasa. Es decir, en todo caso, siempre la tasa debe encontrar su fundamento en que ese servicio que nos presta el Estado apunte al logro del bien común, a tutelar los diferentes derechos que tiene un contribuyente, digo, en como cuanto a su condición de ciudadano, salubridad, seguridad, higiene, en fin, medio ambiente, ¿verdad? Que también es una cuestión que está muy en boga últimamente. Pero cuando llegamos al momento de ver con cuánto, en qué medida colabora cada uno de los sujetos pasivos para cubrir el costo del servicio, más allá de lo que dijimos anteriormente, obviamente que hay que tomar pautas económicas representativas. Nuevamente les recordamos, chicos, el tema de la razonabilidad, no solamente las características generales, sino que la tasa también debe ser razonable desde el punto de vista de cuánto exige el Estado para su cumplimiento. Aquí, ahí están las pautas genéricas en este fallo, y tendrá que ver con lo mismo que mencionamos antes, tendrá que ver un poco con el tipo de servicio que nos presta el Estado. Por ejemplo, está detallado acá en lo que está descrito en la filmina, pero si volvemos al ejemplo primigenio, una tasa de alumbrado, barrido y limpieza, perdón, vamos a poner alumbrado, que con ese venía trabajando específicamente. El de alumbrado específicamente, había que determinar o establecer que obviamente tenía en la cuadra, ¿no?, la columna de alumbrado, la lamparita, la iluminación, todo eso que ya contamos. Pero entonces, ¿cuánto paga cada uno? Y bueno, ¿cuál es el monto, cuál es el porcentaje que cada uno de los frentistas de esa cuadra debe afrontar para colaborar con el costo de ese servicio general? Bueno, ahí, chicos, podría ser representativo de la aptitud económica el valor de los inmuebles. O sea que un frentista con una casa de mayor valor sostenga en mayor medida el costo del servicio que otro de una casa o un inmueble de menos valor o evaluación fiscal, es decir, de menos valor económico. Si hablábamos de tasa de seguridad e higiene, bueno, sus ingresos o la renta de esa industria o comercio que debía cumplir con esos requisitos parece ser una medida razonable a los efectos de poder precisamente precisar el quantum de lo que debe cumplir cada uno de los obligados para cubrir el costo total del servicio, como está subrayado. Es el costo total del servicio, no el costo de lo que a cada uno le corresponde. Esto es una problemática que incluso vamos a ver luego es diferente o tiene otras particularidades en el caso de las contribuciones. Pero ya estamos, reitero, en el marco de la cuantificación
de la obligación tributaria denominada tasa. Bueno, llegado a este punto, chicos, algunos ejemplos de tasa, esto con la finalidad de que ustedes visualicen que hay nacionales, provinciales, municipales, pero más allá del énfasis que pusimos por la problemática en las municipales, pero hay de los 3 estados. Pero si me permiten, entonces repasamos brevemente aquí toda esta problemática referida con la aplicación de las tasas y un poquito los puntos que vamos cumpliendo, ¿verdad?, en relación con el programa. Es decir, básicamente, el carácter obligatorio del servicio, es decir, es un servicio que atiende al bien común, si bien debe ser concreto e individualizado, fíjense que de cierta manera todos nos aprovechamos de ese servicio, dado que, si por ejemplo, el alumbrado, que siempre lo venimos poniendo como un ejemplo sencillo y básico, pero real, no solamente se lo aprovecha, si ustedes lo miran de una óptica más amplia, no solamente lo aprovecha el frentista, sino todos los que transitan por esa cuadra, ¿verdad? Es decir que, como también estaba referenciado en alguna filmina anterior, aquí lo que debo tener presente también es que está tutelando el interés colectivo. Que a mí no me interese no es una excusa para que no pague la tasa. Ustedes no pueden decirle, mire, yo no quiero alumbrado, luz en mi cuadra porque no le quiero pagar la tasa. No, el bien común prevalece y por lo tanto resulta como todo tributo coactivo y obligatorio. Y finalmente, como fue detallado, toda la problemática referida a cómo se materializa ese servicio, la parte del servicio concreto, efectivo, individualizado, la necesidad de un establecimiento comercial para determinadas tasas, como el caso de seguridad e higiene, el laboratorio RAFO, ¿verdad?, que se trataba de un viajante médico, ¿no? Un representante de laboratorio, que para lo cual un visitador médico, no me salía la palabra, un visitador médico, entonces RAFO acreditó y demostró que no podía prestarse un servicio sobre un local que no existía, dado que no tenía una sucursal, una sede RAFO comercial o industrial en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Entonces digo, esto es la otra problemática que debemos abordar, juntamente con la recién mencionada del monto de la tasa y las formas de establecer su base imponible, es decir, su cuantificación. Pero bueno, ahora sí, retomando este tema y para que ustedes vean ejemplos, simplemente les puse algunos. La tasa de estadística es una tasa nacional que se cobra en el caso de los derechos de importación y exportación, a los efectos de tener una base de datos ordenada de todos los bienes y mercaderías que se importan y se exportan, obviamente que después puede ser de consulta por parte de terceros, aquellos sectores que se dedican precisamente a la actividad económica de importación y exportación. Existen también tasas administrativas y judiciales, estas dos son provinciales, por ejemplo. También hay nacionales, pero les pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, están en el Código Fiscal. Tienen que ver con la contraprestación adeudada por un sujeto cuando pide una actividad estatal, ya sea por la generación de un expediente administrativo, por ejemplo, y en el caso de la tasa judicial, cuando se pide la efectiva actuación de la justicia ante una controversia. El tema judicial es importante para recalcar o resaltar o remarcar un concepto, chicos. Fíjense. La justicia en general, el costo del servicio de justicia está atendido con impuestos. Todos pagamos nuestros impuestos y parte de ello se destina a solventar los gastos del servicio de justicia. Pero cuando yo, ciudadano, me presento ante la justicia y le pido que me preste el servicio en mi caso concreto porque hay una controversia, no sé, chocamos un auto, un daño y perjuicio, un incumplimiento contractual, lo que ustedes quieran, cuando la persona humana o jurídica se presenta a reclamar que ese servicio que ya está organizado
y solventado por los impuestos, pero cuando digo me presento y pido que ese servicio se me preste a mí específicamente, lo que voy a tener que pagar es una tasa, como ustedes conocen en el ejercicio de las acciones judiciales. Porque ahí, ¿qué va a hacer el servicio judicial? Me va a prestar a mí de manera concreta, efectiva e individualizada ese servicio a través de la resolución del conflicto, es decir, a través de una sentencia judicial. Bueno, ya de municipales dijimos, la de alumbrado estuvimos manejándola, barrido, limpieza y recolección de residuos, esto típicamente con la higiene, hoy hay mucho con el tema del reciclamiento de residuos. Fíjense que son generales, y yo los aprovecho yo como persona individualizada, pero también van en miras al bien común. Imagínense que no se podría admitir solamente un servicio de recolección de residuos en determinadas cuadras y en otras no, porque bueno, todos transitamos, podrían proliferar animales, roedores y enfermedades. Y finalmente, otra tasa municipal, la ya mencionada de seguridad e higiene, para el funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales, básicamente. Esto depende de cada ordenanza municipal, pero quisimos acá ejemplificarle con estos pequeños casos para que ustedes vean que en rigor la potestad tributaria, la competencia tributaria para las tasas, la tiene tanto la nación como las provincias y los municipios. Sin perjuicio que porque su aplicación práctica ha traído una mayor judicialización en el ámbito municipal, es que le hemos mencionado los casos anteriormente descritos en las filminas precedentes. Bueno, llegado el turno para terminar con el punto 3 de la bolilla, con la diferencia con otros institutos. Acá la terminología de la doctrina no siempre es muy unánime, digamos, pero estamos hablando de otros ingresos que obtienen el Estado, que se llaman tarifas, cánones, precios públicos, en fin. Lo de precios ya lo abordamos en la bolilla 3, ¿verdad? Tarifas, cánones, bueno, hay una serie de definiciones que, reitero, a veces no son unívocas. Podemos poner, algunos ejemplos para tratar de quedarnos con un poquito más de solidez en el punto. Cuando hablo de tarifas en general, estrictamente, se utiliza, más allá de las definiciones técnicas ajustadas por ahí a diferentes variables, digo, una tarifa es lo que uno suele pagar, a lo mejor por la prestación de un servicio. Puede ser un servicio público, una tarifa de luz o de gas. Fíjense ahí, chicos, la luz o el gas nosotros la podemos tener, pero vamos a ver que no es un tributo porque no es coactivo. Es lo mismo de aquellas cuestiones llamadas, aquellos ingresos llamados cánones. Los cánones, un determinado canon por la determinada utilización del espacio público. Yo creo que siempre pongo el ejemplo de cuando los bares o confiterías extienden sus mesas sobre una vereda. Bueno, tienen que pagar un canon, es un ingreso al Estado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos institutos, tarifas, cánones, precios públicos, más allá de las a veces sutiles diferencias que hay entre uno y otro? Bueno, es la forma de vinculación jurídica obligacional, es decir, cómo nace el vínculo. Chicos, que no queden dudas, y con esto terminamos esta temática. La tasa es un tributo y por lo tanto es coactivo. En cambio, en el caso de las tarifas, cánones y precios públicos, el vínculo se establece a través de una manifestación contractual, cosa que, reitero, no ocurre en los tributos. Cualquier ejemplo que ustedes vean es así. Luz y gas, yo voy, me presento a la empresa, pido el servicio, si no me lo dan, no es coactivo. Si voy a ocupar las veredas, bueno, voy y le tengo que pedir permiso al municipio y le tengo que pagar una contraprestación, un canon, como lo quieran llamar, por ocupar el espacio de la vereda. Si voy a subir a un transporte público, servicios públicos esenciales, bueno, ¿qué es? Un contrato de transporte.
Bueno, estos ejemplos, chicos, son supuestos de una génesis de vinculación jurídica obligacional contractual. Mientras tanto que, como ya vimos, el servicio que se reconoce con las características propias de la especie de los tributos denominada tasa es coactivo. No hay contractualidad en este punto. Para terminar, simplemente les menciono el tema del agua. Bueno, ahí el agua tiene alguna particularidad. La jurisprudencia de la Corte básicamente se ha inclinado por darle una característica de tributo, pero bueno, tienen que ver con particularidades del servicio, ¿verdad? Interpretar el agua como un servicio esencial que no puede faltar y que por lo tanto yo debo receptar la prestación del servicio de agua como necesario para tutelar el bien común, y está más cercano a una forma tributaria entonces y no una contractual. Pero bueno, todo esto es, como ustedes advierten, bastante complejo. Incluso se está discutiendo bastante el tema de la cuantificación de la provisión de servicios de agua en los últimos tiempos, a ver si, bueno, cuál sería la pauta, ¿verdad? Si está bien como es ahora, dependiendo del inmueble, o si en realidad tendría que apuntar a un servicio más, o a una cuantificación, perdón, más si ustedes quieren, puntual, como puede ser la de los medidores de agua, ¿no? Como existen en otros servicios contractuales y no tributos, como la luz y el gas. Pero bueno, le quería mencionar esta particularidad del servicio de agua, que sería, en los términos de la jurisprudencia, un tributo y por lo tanto coactivo y obligatorio. Bueno, hasta aquí el tema de las tasas.